Hay artistas que interpretan villanas y hay mujeres que convierten la oscuridad en arte. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una actriz que no solo dominó el melodrama mexicano, sino que lo transformó con una mirada capaz de estremecer a cualquiera. Una mujer elegante, disciplinada, admirada y profundamente enigmática. Detrás de cada gesto calculado y cada silencio cargado de tensión, existía una historia marcada por el éxito, la soledad y un final que aún genera preguntas. Esta es la historia de Maricruz Olivier, la dama del drama, la mujer que hizo del conflicto emocional su territorio natural. Desde muy joven, Maricruz Olivier comprendió que el escenario no era simplemente un espacio de luces y aplausos, sino un territorio donde se desnudaba el alma. Aquella niña nacida en Tehuacán, en 1934, rodeada de una familia con raíces francesas y estadounidenses, creció en un entorno privilegiado, pero también bajo una educación estricta que moldeó su carácter. La casona de la calle Reforma Norte fue testigo de sus primeros sueños, de sus lecturas juveniles y de esa mirada verde intensa que con el tiempo se convertiría en su sello inconfundible. Aunque nada parecía faltarle en lo material, desde pequeña mostraba una sensibilidad profunda, una inclinación natural hacia la introspección y el arte, como si su espíritu ya presintiera que la vida le exigiría fortaleza. Cuando decidió abandonar la carrera de Filosofía y Letras para inscribirse en la Academia Andrés Soler, no estaba tomando una decisión impulsiva, sino apostando por una vocación que sentía inevitable. La actuación no fue un capricho juvenil, fue una elección consciente que implicó disciplina, sacrificio y determinación. Más tarde perfeccionó su técnica con el maestro Dimitrios Sarrás, quien le ayudó a comprender que actuar no era imitar emociones, sino habitarlas. Esa formación le dio una presencia escénica magnética, una seguridad que no provenía únicamente de la belleza física, sino del dominio emocional. En una época donde el cine mexicano estaba poblado de figuras deslumbrantes, Maricruz comenzó a destacar no solo por su rostro fotogénico, sino por la intensidad que imprimía a cada personaje. Durante los años 50 fue consolidando su lugar en la pantalla grande. Compartió escena con actores consagrados, aprendiendo de ellos pero también imponiendo su propio estilo. No buscaba ser simplemente la joven atractiva del reparto. Aspiraba a construir personajes con matices. Su cambio de nombre artístico, de María de la Cruz Olivier a Maricruz Olivier, simbolizó esa transformación interna. Dejaba atrás la identidad privada para abrazar una figura pública fuerte, decidida y con una personalidad definida. Cada película sumaba experiencia. Cada rodaje la acercaba más a ese reconocimiento que, poco a poco, comenzó a ser evidente. La década de los 60 fue particularmente intensa. Filmó cerca de 20 películas, alternando géneros con una naturalidad admirable. Podía transitar del melodrama romántico al cine de suspenso, sin perder credibilidad. En Hasta el viento tiene miedo, demostró que su mirada podía transmitir misterio y autoridad con una sola expresión. En otras producciones encarnó mujeres apasionadas, heroínas revolucionarias o figuras elegantes que dominaban el entorno social donde se desenvolvían. Su imagen era sinónimo de calidad interpretativa. Su presencia en el cartel generaba expectativa. No era una actriz improvisada, sino una profesional meticulosa que estudiaba cada guión con rigor. Sin embargo, fue la televisión la que la convirtió en un fenómeno masivo. Con Teresa, inició una etapa que transformó su carrera. Aquella producción no solo fue exitosa, marcó el nacimiento de una villana distinta, más psicológica, más contenida y al mismo tiempo, más devastadora. Maricruz entendía que el verdadero antagonismo no estaba en el grito, sino en la sutileza. En Borrasca, Barata de Primavera y Viviana, construyó personajes femeninos de una dureza impresionante. Mujeres que manipulaban, que herían, que controlaban desde el silencio. Su capacidad para sostener una escena con una mirada fría
o una pausa calculada la convirtió en referente del melodrama. El público la odiaba en pantalla, pero la admiraba profundamente fuera de ella. Ese contraste fue el sello que la llevó a ser llamada la dama del drama. Pero detrás de esa figura poderosa existía una mujer vulnerable. Su carácter perfeccionista y exigente le generaba respeto, pero también distancia. No era una actriz que buscara la vida social constante ni el escándalo mediático. Prefería el recogimiento, la lectura, la reflexión. Nunca se casó ni tuvo hijos, y aunque su decisión pudo haber sido libre, también estuvo marcada por una personalidad que valoraba la independencia por encima de todo. En su casa de la colonia Condesa vivía rodeada de elegancia, pero el silencio comenzaba a pesar más que los aplausos. La fama, lejos de llenar vacíos, a veces amplifica las ausencias. Con el paso de los años, la industria cinematográfica cambió. El cine dio un giro hacia nuevos estilos y el brillo de la época dorada quedó atrás. Maricruz continuó trabajando con intensidad, pero el desgaste emocional era evidente. La depresión comenzó a asomarse en su vida como una sombra persistente. No era una tristeza momentánea, sino una sensación profunda de desencanto que ni el éxito ni el reconocimiento lograban disipar. Para alguien que había entregado tanto a sus personajes, enfrentar el vacío interior resultaba devastador. El diagnóstico de cáncer de páncreas fue un golpe definitivo. Acostumbrada a controlar cada gesto en escena, se vio obligada a enfrentar una realidad que escapaba a cualquier interpretación. La enfermedad avanzó silenciosa, y con ella creció el aislamiento. Se alejó de eventos, redujo su presencia pública y se refugió en la intimidad de su hogar. Las versiones sobre sus últimos días alimentaron el misterio. Algunos hablaron de excesos para mitigar el dolor, otros de decisiones extremas ante el sufrimiento. Lo cierto es que su corazón dejó de latir en octubre de 1984, cuando apenas contaba con 49 años, una edad que hoy parece temprana para alguien con tanto por ofrecer. Su partida coincidió con el estreno de su última película, como si el destino hubiera querido cerrar el telón con una escena final simbólica. Maricruz Olivier dejó este mundo envuelta en el mismo halo de intensidad que caracterizó su carrera. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, pero su presencia continúa viva en cada repetición televisiva, en cada escena donde su mirada atraviesa la pantalla. Maricruz no fue únicamente una actriz de villanas memorables, fue una mujer que convirtió el drama en arte, que exploró las emociones humanas más oscuras y que supo transformar el dolor en interpretación magistral. Sus ojos verdes, que tantas veces encarnaron frialdad, ambición o pasión, siguen siendo recordados como uno de los símbolos más potentes del melodrama mexicano. Su legado permanece no solo en la filmografía, sino en la memoria emocional de un público que aún la recuerda con respeto, fascinación y una inevitable sensación de nostalgia. Si esta historia te hizo recordar aquella época dorada de las telenovelas y el cine mexicano, déjame un comentario contándome cuál fue el personaje de Maricruz Olivier que más te impactó. ¿La admirabas? ¿La temías en pantalla? Te leo. Y si disfrutas redescubrir las luces y sombras de las grandes figuras del espectáculo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos reviviendo historias que el tiempo no ha logrado borrar. Nos vemos en el próximo relato.